Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki Perfecto, parte 1. Capítulo 1. Durante el periodo de los estados combatientes en Hōhachirama, el dios de los shinobi y Uchiha Madara fundaron la aldea oculta de la hoja en el País del Fuego, la región más próspera del continente shinobi. Senju Hachirama se convirtió en el primer Hokage. En un bosque a las afueras de Kirigakure, Karatachi Yagura yacía plácidamente sobre la robusta rama de un árbol, apoyando un libro sobre su rodilla flexionada mientras hojeaba sus páginas. Era un libro de historia sobre el mundo shinobi que había tomado prestado de la biblioteca del clan Kawaya. Mientras leía, traducía las frases arcaicas y complejas a un lenguaje más sencillo para sí mismo. Hashirama Madara. Divertido por sus propias payasadas, Karatachi Yagura se echó a reír. Al ver el éxito del sistema de aldeas shinobi de Konoha, otras naciones y shinobi poderosos siguieron su ejemplo, estableciendo sus propias aldeas ocultas. El país del rayo, cubierto de montañas, formó como Gakure. El país de la tierra, al igual que el rayo, creó Ibagakure. El país del viento, con nada más que arena, fundó Sunagakure. Mientras tanto, la tierra del agua, aislada en varias islas lejos del continente, dio a su primer Mizukage, Byakuren, establecer Kirigakure. Ese año era el 42º año de Konoha, aproximadamente 1 o 2 años antes de la Tercera Gran Guerra Ninja. Este libro de historia recoge los principales acontecimientos de Kirigakure desde su fundación. En su vida anterior, Karatachi Yagura veía a Naruto, el longevo anime shonen que marcó su infancia. Conocía la estructura general del mundo, las tramas principales y los personajes principales de Konoha, así como algunos personajes secundarios importantes. ¿Una charla informal tomando algo? Claro, podría hablar de ello durante horas. Pero en lo que respecta a la información sobre las aldeas fuera de Konoha, la serie original no proporcionaba prácticamente ningún detalle. Y Kirigakure era un desastre total. Su cronología era caótica y su historia estaba llena de incoherencias argumentales. Karatachi Yagura se rascó la cabeza. Si no había leído sobre este mundo, ¿cómo iba a comprender su situación? Kirigakure ha aplicado durante mucho tiempo una política de aislamiento y la infame doctrina de la niebla sangrienta. Como su nombre indica, la política de aislamiento prohibía estrictamente la entrada de forasteros y la salida de shinobi de Kirigakure. La doctrina de la niebla sangrienta, sin embargo, era mucho más exhaustiva, regía todos los aspectos del funcionamiento de la aldea. Un claro ejemplo era el examen de graduación de la Academia Shinobi. Para aprobar, los estudiantes debían matar a sus propios compañeros. Esta política dejó una cicatriz imborrable en Kirigakure. Inicialmente, Karatachi Yagura, como la mayoría de la gente, asumió que la doctrina de la niebla sangrienta era algo que Uchiha Obito había implementado controlando al cuarto Mizukage Yagura con Genjutsu. Pero, ¿por qué haría eso Obito? ¿Qué resentimiento guardaba contra Kirigakure? Ah, sí. Uno muy grande. Durante la Tercera Gran Guerra Ninja, los shinobi de Kirigakure sellaron al Tres Colas dentro de Nohara Rin. ¿Su plan? Tan pronto como Rin regresara a Konoha, el Tres Colas atacaría y destruiría la aldea, asegurando así la victoria de Kirigakure. Buena idea, pero la realidad fue dura. Para proteger a Konoha de la amenaza interna, Rin optó por quitarse la vida, arrojándose al Chidori de Kakashi Ataque. La muerte de un Jinchuriki significaba que la bestia con cola que habitaba en su interior desaparecería. Y así, el plan de Kirigakure para conseguir el Tres Colas se desmoronó. Pero la verdadera tragedia aún estaba por llegar. Porque estaba por Madara Uchiha y Zetsu Negro, la muerte de Rin fue presenciada personalmente por Obito Uchiha, lo que lo sumió en una completa oscuridad. A partir de ahí, Obito, que una vez fue un simple chunin de Konoha, se embarcó en un camino de devastación, corrompió a Nagato, utilizó Genjutsu para manipular al Mizukage. Lanzó el ataque del Kyuubi contra Konoha e incluso dio inicio a la Cuarta Gran Guerra Ninja. Suspiró. Pensando en lo absurdo de todo aquello, Karatachi Yagura dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo el peso de la inminente fatalidad. Porque la persona en la que transmigró no era un personaje secundario cualquiera. Él era ese desafortunado tipo cuya mente estaba controlada por Obito. Karatachi Yagura se aclaró la garganta. Ejem. Permítanme presentarme formalmente. Ante ustedes se encuentra nada menos que el futuro Jinchuriki de las Tres Colas, el cuarto Mizukage, Yagura. Uno de los pocos en la historia capaz de controlar por completo a una bestia con cola. Y en el futuro. En aquel entonces, Karatachi Yagura no era ni Jinchuriki ni Mizukage. Ni siquiera era un shinobi, sino simplemente un estudiante que se preparaba para ingresar a la Academia Shinobi de Kirigakure. Por lo que él sabía, esa gran tortuga, el Isobu de Tres Colas, seguía nadando plácidamente en algún lago de la Tierra del Agua. Y el Mizukage actual era el tercer Mizukage, un personaje que solo había aparecido en la cronología oficial y en los libros de datos. Sin nombre. Sin fechas de nacimiento ni de función. Sin registros detallados de sus pólizas. Pero una cosa estaba clara, la doctrina de la niebla sangrienta se había implementado bajo su mandato. Pocos años después de la fundación de Kirigakure, con el mundo shinobi en paz, el primer Mizukage, Byakuren, aceptó una invitación a la cumbre de los 5 Kages, organizada por el primer Hokage, Senju Hachirama. Durante la cumbre, el tercer Mizukage actuó como su guardaespaldas. Tras la muerte de Byakuren, el sucesor designado para el título de segundo Mizukage no era otro que el entonces tercer Mizukage. Sin embargo, surgió un retador inesperado, el prodigio del clan Ozuki, Ozuki Gengetsu. En la lucha por el título de Mizukage, Gengetsu salió victorioso y asumió el cargo de segundo Mizukage. Cada aldea tenía su propio sistema para seleccionar a su Kage. Por ejemplo, en Konoha, el segundo Kage, Senju Tobirama, le cedió el título a su discípulo, Hiruzen Sarutobi. Si bien la fuerza desempeñó un papel importante, las conexiones y el linaje fueron igualmente importantes. En Kirigakure, sin embargo, el proceso era simple y brutal, quien fuera el más fuerte se convertía en Mizukage, independientemente de su origen. ¿Por qué tuvo que esperar el tercer Mizukage antes de asumir el poder? Había sido derrotado.
Al mismo tiempo, los orígenes del segundo y el tercer Mizukage no podrían haber sido más diferentes. El segundo Mizukage, Ozuki Gengetsu, provenía del prestigioso clan Ozuki, una de las familias más poderosas y antiguas de Kirigakure. El tercer Mizukage, por otro lado, era un plebeyo. Había ascendido en el escalafón militar únicamente gracias a su talento y había sido elegido personalmente por Byakuren como su guardaespaldas. Según todos los indicios, él debería haber sido el segundo Mizukage, pero el destino tenía otros planes. Ozuki Gengetsu se hizo con el título. Con solo leer entre líneas, Karatachi Yagura pudo intuir la frustración que debía sentir el tercer Mizukage. Gengetsu siguió el ejemplo de Hachirama, adoptando los sistemas de Konoha. El segundo Hokage fundó la Academia Shinobi, así que él también fundó una. El segundo Hokage creó la Anbu y el escuadrón de criptoanálisis, por lo que estableció sus equivalentes en Kirigakure. No fue una mala estrategia. Tobirama era un genio. Incluso si no eras innovador, copiar la tarea de un estudiante ejemplar no era mala idea. Gengetsu también fundó los 7 espadachines ninja, implementó una política de aislamiento para proteger los secretos de la aldea. Durante la primera Gran Guerra Ninja, lideró una fuerza de élite para atacar la Tierra, pereciendo junto al segundo Tsuchikage. El tercer Mizukage asumió entonces el poder, negoció la paz con el tercer Tsuchikage y se retiró de la guerra. Karatachi Yagura pasó la página. Su semblante se ensombreció al leer la primera línea de la siguiente entrada. Al asumir el cargo, el tercer Mizukage implementó la doctrina de la niebla sangrienta. Capítulo 2. Desde el final de la primera Gran Guerra Ninja hasta ahora, el tercer Mizukage ha estado en el poder durante décadas. Así como Onoki sucedió al segundo Tsuchikage tras su muerte y se mantuvo en el poder durante un tiempo excepcionalmente largo. El tercer Mizukage también se encuentra entre los Kage que más tiempo han permanecido en el poder en el mundo ninja. Pero existe una diferencia fundamental entre él y Onoki, su edad. El tercer Mizukage es toda una generación mayor que Onoki. Karatachi Yagura recordó que, durante el periodo de los estados combatientes, Onoki y el segundo Tsuchikage fueron interceptados por Uchiha Madara en su camino a Konohagakure y fueron completamente humillados. Durante la cuarta Gran Guerra Ninja, Onoki ya tenía 70 años. Pero en aquel entonces, era solo un adolescente. Incluso el propio Madara comentó, ¿desde cuándo un adulto se enfada con un niño? Pero en aquel entonces, el tercer Mizukage ya era un hombre adulto, aparentemente de la misma edad que el segundo Hokage y su séquito. Haciendo unos cálculos mentales rápidos, Karatachi Yagura estimó que incluso si el tercer Mizukage solo fuera 10 años mayor que Onoki, aún así tendría alrededor de 70 u 80 años ahora. Maldita sea. Maldita sea. Karatachi Yagura ya había visto al tercer Mizukage antes. Solo con verlo, era evidente que no era joven, pero esta era la primera vez que se había planteado seriamente su edad, lo que lo dejó algo atónito. Sus ojos volvieron a la primera línea del libro que tenía delante, donde las palabras niebla sangrienta aparecían destacadas. Frunció el ceño con desdén. Un viejo monstruo que vivió tanto tiempo y, sin embargo, nunca hizo nada bueno. Igual que esos dos consejeros de Konoha y ese maldito 5.5 grados Hokage, exactamente lo mismo. Si Ozuki Gengetsu no hubiera sido tan imprudente y se hubiera quedado en el pueblo, podría haber vivido más tiempo. Si bien la política aislacionista de Kirigakure comenzó con él, tuvo sus pros y sus contras. La mayor ventaja fue que dificultó enormemente la filtración de información sobre los shinobi de Kirigakure. Antes de que las batallas de Jutsu a gran escala se convirtieran en la norma, la inteligencia era sin duda el factor más crucial en el combate ninja. Esa era la razón por la que cada aldea tenía su propia unidad de descifrado de códigos, para proteger su propia información mientras descifraban la del enemigo. ¿Qué importancia tiene la inteligencia para un shinobi? Muchísima. En la mayoría de las batallas, el éxito depende de sorprender al enemigo y utilizar técnicas desconocidas para asestar un golpe decisivo. Consideremos algunas batallas destacadas de la serie original de Naruto. Cuando Deidara y Sasori atacaron Tsunagakure para capturar a Gaara, Kankuro los persiguió y terminó enfrentándose a Sasori. Sin embargo, cada marioneta que Kankuro usó había sido creada por el propio Sasori, quien conocía a la perfección todos sus mecanismos. La batalla terminó antes de siquiera comenzar. Kisame, el autodenominado Shinobi Supremo, recibió la misión de eliminar a los compañeros de equipo que pudieran filtrar información. Antes de la Cuarta Guerra Mundial, Shinobi, tras ser derrotado por Mid-Kai, prefirió quitarse la vida antes que permitir que les trajeran sus recuerdos. Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, se infiltró en Amegakure, pero fue asesinado por Pain de los 6 caminos, una técnica que desconocía. Incluso en la muerte, logró enviar un mensaje codificado. Si hubiera sabido de antemano sobre la existencia de los 6 cuerpos de Pain y sus habilidades, tal vez no habría ganado, pero al menos habría sobrevivido. Cuando un enemigo conoce todas las habilidades de un shinobi y ya ha planeado contramedidas con antelación, ese shinobi está prácticamente muerto, a menos que la diferencia de poder sea insuperable. Sí, me estoy distrayendo. Volviendo al tercer Mizukage y su niebla sangrienta. Aunque solo era un libro de historia, describía las principales políticas de la era de la niebla sangrienta. En esencia, la doctrina era simple: cultivar shinobi de élite, eliminar a los débiles y reducir el número total de ninjas para recortar gastos. Este principio ha marcado a todos los shinobi de Kirigakure desde el momento en que ingresaron a la academia. A diferencia del sistema de Konoha, donde los estudiantes podían relajarse, faltar a clase y concentrarse en aprender de los libros. La academia de Kirigakure entrenaba rigurosamente a los estudiantes en todos los aspectos de ser un ninja: sellos de mano, armas, taijutsu, ninjutsu, genjutsu. Tras 6 años de estudio, la graduación no se logró mediante exámenes, sino asesinando a 2 compañeros de equipo. Incluso antes de graduarse, los estudiantes debían completar un cierto número de misiones anualmente, y sus manos debían estar manchadas de sangre antes de poder realizar el examen final. Graduarse de la academia fue solo el comienzo. Una vez reconocidos oficialmente como shinobi de Kirigakure, se les imponían cuotas estrictas. Los Flynn, Chunin y Jonin debían cumplir misiones anuales.
El incumplimiento de estas cuotas podía acarrear castigos, degradación o incluso la ejecución. ¿Y qué hay de los ascensos? Kirigakure nunca participó en los exámenes Chunin y Jonin junto con otras aldeas, por temor a filtraciones de información. Esta fue una iniciativa del segundo Mizukage. Pero durante el reinado del tercer Mizukage, los exámenes Chunin y Jonin de Kirigakure se hicieron tristemente célebres por su elevado número de muertes. En Kirigakure, todos los Jonin inevitablemente derramaron la sangre de sus camaradas para alcanzar ese rango. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, Anso la Salamandra, líder de Amegakure, lanzó un ataque contra Tsunagakure, Ibagakure y Konohagakure, alegando la distribución injusta de los recursos y la necesidad de equilibrar el poder de las grandes naciones. Karatachi Yagura chasqueó la lengua con incredulidad. Maldita sea, Amegakure tuvo la osadía de desafiar a 3 de las 5 grandes naciones shinobi. Lo más impresionante es que Anso ni siquiera perdió. Contra Konoha, Anso derrotó a sus fuerzas y otorgó el título de Sannin legendario a Jiraiya, Tsunade y Orochimaru. Imagínense, los derrotó y encima les dio un título tan pomposo. ¡Qué ostentación! Mientras tanto, Kirigakure, aislada en su isla, permaneció ajena a la guerra. El tercer Mizukage continuó aplicando sus políticas de la niebla sangrienta, creando una generación de temibles shinobi. Los nuevos 7 espadachines ninja de la niebla se hicieron famosos en todo el mundo ninja. ¿Los nuevos 7 espadachines ninja? Karatachi Yagura supuso que no tenían nada que ver con Sabusa. Sabusa tenía la misma edad que Kakashi, probablemente unos 10 años, todavía era un niño. Ah, vale. De repente, se dio cuenta de algo y aplaudió. Esos tipos. Los que solo aparecieron unos instantes en pantalla antes de que el padre de Mick-Gai abriera las 8 puertas y los destruyera. No recordaba con exactitud cuántos habían muerto, pero sabía que algunos habían sido resucitados por el Edo Tensei de Kabuto durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Después de eso, los llamados 7 espadachines ninja nunca lograron reunir a sus 7 miembros. Desde el final de la Segunda Gran Guerra Ninja hasta la actualidad, la historia de Kirigakure ha sido prácticamente inexistente. Solo existen unas pocas menciones fugaces en los registros. Era como si el pueblo hubiera entrado en un modo para un solo jugador, viviendo aislado. Pero ni siquiera había subido de nivel correctamente. Los supuestamente temibles 7 espadachines ninja fueron eliminados por el poderoso Dui. ¿Y al observar las consecuencias? Karatachi Yagura sintió una oleada de frustración y cerró el libro de golpe con un fuerte estruendo. Claro, la niebla sangrienta produjo shinobi poderosos, pero... ¿Kisame, la bestia con cola sin cola? Desertó. Utakata, el Jinchuriki de las 6 colas. Desertó. Sabusa, el demonio de la niebla. Desertó. ¿Y él, el cuarto Mizukage y Jinchuriki de las 3 colas? Controlado mentalmente por Obito, quien causó aún más estragos en Kirigakure. El clan Ozuki, el clan Yuki con la técnica de liberación de hielo, el clan Kawaya con Shikotsu Miyaku, todos han desaparecido. Al menos Terumi Mei sobrevivió. Tenía la fuerza y el liderazgo para salvar a Kirigakure. Pero después de Mei, la persona más fuerte del pueblo era. Chojuro. ¡Qué broma! Capítulo 3. Tomó el libro de historia y lo hojeó varias veces. Sin que él lo supiera, mientras leía, solo la mitad del sol poniente permanecía sobre el mar occidental. Vale. Karatachi Yagura se estiró, sintiéndose un poco somnolienta. A sumergirme en los estudios es un placer. Se está haciendo tarde. Es hora de volver. Si no vuelvo, el abuelo me regañará otra vez. Enrollando el libro y sujetándolo a su cintura, Yagura saltó sin esfuerzo del árbol, aterrizando suavemente en el suelo. Aprovechando el impulso del aterrizaje, avanzó y corrió hacia Kirigakure. Chasquido, 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 chasquido. El débil chakra de liberación de rayo parpadeó por su cuerpo mientras lo controlaba para estimular sus células, aumentando su actividad. Esta era una de sus rutinas de entrenamiento diarias. Desde el momento en que extrajo el chakra y determinó su naturaleza, Yagura estaba copiando la tarea. Recordaba perfectamente que, en la serie original, el cuarto Raikage utilizó este método para estimular sus células, aumentando sus capacidades físicas y adquiriendo una fuerza y velocidad increíbles. En Naruto existían muchas técnicas famosas de liberación de rayos. Los ejemplos más conocidos fueron el Chidori de Sasuke Uchiha, el modo chakra de liberación de rayo del tercer y cuarto Raikage, y el rayo negro de Darui. Al comparar estas técnicas, Yagura tomó prestado decididamente el concepto del cuarto Raikage. A diferencia del Chidori, la técnica del Raikage mejoraba todo su cuerpo físico. Los ataques penetrantes en los que Chidori sobresalía. El modo chakra de liberación de rayo del Raikage podría lograr el mismo resultado. Partiendo de las descripciones de la serie original, Yagura desarrolló su propio enfoque. La técnica del Raikage requería cubrir todo su cuerpo con chakra de elemento rayo para estimular todas las células. En pocas palabras, todo el cuerpo del usuario se encontraba en un estado de autoelectrocución continua. Si no quería quedar inconsciente por su propio chakra, necesitaba aumentar la resistencia de su cuerpo a la electricidad. Maldita sea, eso duele. Yagura aumentó su velocidad mientras corría hacia la aldea, apretando los dientes y soportando la sensación de miles de agujas perforando sus células debido a la estimulación del elemento rayo. Raikage, maldito masoquista. No me extraña que sacrificaras un brazo solo para poder golpear a Sasuke en el futuro. No estarás deseando sufrir en secreto, ¿verdad? Mientras tanto, muy lejos, en Komogakure, el futuro cuarto Raikage, estaba recibiendo el mismo entrenamiento bajo la tutela de su padre, el tercer Raikage. A pesar de su corta edad, ya poseía las cualidades necesarias para convertirse en el hombre musculoso y poderoso en el que se convertiría. De repente, estornudó de la nada. ¡Achú! El tercer Raikage frunció el ceño y ladró, te estás distrayendo. Aumenta tu nivel de chakra de elemento rayo. Sí, papá.
El clan Karatachi era una familia muy conocida y prestigiosa en Kirigakure. Por lo tanto, su residencia era grande y estaba ubicada cerca del anillo central de Kirigakure. Desde su puerta, solo tenían que caminar un corto trecho hasta la oficina del Mizukage. Una casa en una ubicación tan prestigiosa era algo que Yagura siempre había envidiado en su vida pasada, pero que nunca pudo permitirse. Pero ahora, tras transmigrar, podía disfrutar de todo gratis. Es cierto que trabajar duro en la vida no se compara con nacer en el lugar adecuado. Con un fuerte golpe, abrió la puerta principal de un empujón, sonriendo mientras gritaba: «Abuelo, ya estoy en casa». Golpear. Una chancla le dio de lleno en la cara. Al verlo, el bigote del abuelo se erizó de furia. «Mocoso, ¿dónde demonios estabas? ¿Sabes qué hora es?». Quitándose la zapatilla de la cara, Yagura seguía sonriendo. «Ay, abuelo, no te pongas tan nervioso. El estrés te hará envejecer más rápido. Te dejé una nota». Estaba afuera, leyendo. Habló con suavidad, intentando calmar el temperamento de su abuelo mientras lo guiaba con naturalidad hacia el patio interior. «Cuando mencionaste esa nota, la ira de tu abuelo aumentó aún más». «¿Una nota?». «Te escribiste algo incomprensible. Incluso la llevé a la división de cifrado y no pudieron descifrarla». «Pues claro». La nota estaba escrita en caracteres chinos, no en los números o símbolos que los ninjas suelen usar para los mensajes codificados. Naturalmente, la división de cifrado no tenía ninguna posibilidad de descifrarla. Justo cuando Yagura suspiró aliviado, pensando que el asunto estaba zanjado, su abuelo le dio de repente un golpe en el estómago con la palma de la mano. Palmera de coral. Desde el punto de impacto, brotó rápidamente un coral duro que se extendió por todo su cuerpo y lo envolvió por completo. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, ya estaba atrapado en una prisión de coral. Yagura esbozó una sonrisa de impotencia e intentó hacer un pequeño esfuerzo. Sí. No hay salida. Esta era la técnica secreta del clan Karatachi, la palma de coral. El coral generado por el chakra era increíblemente resistente. Para liberarse, se necesitaba una fuerza bruta inmensa o la capacidad de liberar chakra externamente. Desafortunadamente, Yagura no disponía de ninguno de los dos en ese momento. Aunque llevaba entrenando desde los 3 años, ahora solo tenía 7, apenas 4 años de entrenamiento. No todos los ninjas pueden progresar como Naruto Uzumaki o Sasuke Uchiha. No tenía ningún truco. A pesar de estar envuelta en coral como en un capullo, Yagura siguió sonriendo. «Abuelo, vamos, no tienes que irte tan lejos. Podemos hablar». Después de todo, sabía que su abuelo no le haría daño de verdad. En el peor de los casos, se vería obligado a pasar toda la noche a la intemperie sin cenar. Su abuelo suspiró profundamente, frotándose las sienes. Tener un nieto como tú es, sin duda, una bendición y una maldición a la vez. No pudo derrotarlo, reprenderlo no funcionó, e incluso la palma de coral como castigo pareció ineficaz. Ese chico era completamente inmune a la razón. Tenía la piel aún más dura que la de ese viejo. Pues claro. Karatachi Yagura soltó una risita. Un pequeño castigo físico no era nada. Comparado con todas las tonterías que había tenido que soportar en su anterior trabajo, esto era pan comido. Por supuesto. Me has dicho que soy inteligente desde que era niño. Curtido. Apretaron los puños con fuerza. Maldita sea, si hubiera sabido que alabarte te haría crecer unas alas tan fuertes, te habría dejado caer accidentalmente cuando naciste. El abuelo agitó la mano, dispersando el coral que atrapaba a Yagura. En cualquier caso, era inútil. Era mejor dejarlo así. Lo último que deseaba era que las calles de Kirigakure se llenaran de rumores sobre cómo el jefe del prestigioso clan Karatachi había sido asesinado por su propio nieto. Yagura no quiso tentar a la suerte. Rápidamente alzó ambas manos en señal de rendición y, como buen nieto, le dio un masaje en la espalda a su abuelo. Gracias por dejarme ir, abuelo. Umf. Más fuerte. ¿Has comido siquiera hoy? Qué curioso que lo menciones. En realidad, no lo hice. El abuelo casi se atraganta con su propia respiración. ¿Y por qué? Pura rabia. En ocasiones, llegó a sospechar seriamente que Yagura había sido enviado por el mismísimo dios Shinobi para castigar a su familia. Sí y no. Dejando de lado su personalidad exasperante e insensible, el abuelo no tenía ninguna duda, Yagura era un genio, alguien que rara vez se veía en la historia del clan, quizás incluso en todo Kirigakure. El mocoso era verdaderamente inteligente. Su talento para el ninjutsu era excepcional, su comprensión, excepcional. Comenzó a entrenar su chakra a los 3 años, y cuando probó la naturaleza de su chakra con papel de chakra, inmediatamente planeó su futuro como shinobi. Realizar algunos jutsus de rango se era pan comido para él. En cuanto a la técnica secreta del clan Karatachi, la palma de coral, la dominó en menos de un mes. En comparación, el padre de Yagura necesitó 3 meses enteros para aprender el idioma en aquella época, y su abuelo se burlaba constantemente de él por ello. Capítulo 4. Karatachi Yagura era hijo único. Su padre era un Jonin de Kirigakure y su madre, una Chunin. Con el paso de los años, ambos viajaban con frecuencia en misiones, dejando la casa prácticamente vacía. Como resultado, solo Yagura y su abuelo vivían en casa. Su abuelo también había sido Jonin en el pasado, pero se retiró al llegar a una edad avanzada. Una de las cosas que el tercer Mizukage hizo bien fue permitir que los shinobi solicitaran la jubilación al cumplir 50 años, aunque que la solicitud fuera aprobada o no era otra cuestión. Dicho esto, el propio Mizukage seguía trabajando, a pesar de tener más de 70 u 80 años. Esa clase de dedicación era encomiable. Un verdadero adicto al trabajo del mundo shinobi. En la mesa, Yagura hizo todo lo posible por bromear y hacer reír a su abuelo, pero el ambiente seguía siendo tenso. En medio de la comida, su abuelo dejó los palillos y dijo: «Mañana empiezas en la Academia Ninja.
Sí, respondió Yagura con indiferencia. Ya lo sabía y siguió comiendo sin preocuparse por nada. El rostro del abuelo se ensombreció. ¿No estás ni un poco preocupado? ¿Acaso conoces las reglas de la academia? Por supuesto. Yagura pensó para sí mismo, los conozco mejor que nadie. Pero, abuelo, ¿sabes de lo que soy capaz?, dijo Yagura con una sonrisa. Puedo usar tanto el elemento agua como el elemento rayo, y mi taijutsu es sólido. Simplemente no tengo mucho talento para el genjutsu, así que necesito que me busques un maestro. Si no puedo usarlo, al menos no quiero caer en esa trampa. El mensaje subyacente era claro, soy lo suficientemente fuerte, así que no se preocupen. Los chicos de la academia no podrán tocarme. Si tuviera que enfrentarse ahora mismo a un Uchiha Obito enfurecido, sería un suicidio, pero contra un grupo de estudiantes de primer año de la academia, Yagura no tenía nada que temer. Puede que los estudiantes de la Academia Kirigakure sean más fuertes que los de Konoha durante los años de paz, pero no hay forma de que puedan ser mucho más fuertes. Sin ánimo de presumir, Yagura estaba seguro de que, si en ese momento tuviera delante a un Chunin de Tsunagakure, podría derrotarlo. ¿Por qué especificar un Chunin de Tsunagakure? Porque los shinobi de Tsunagakure eran universalmente reconocidos como débiles. Perdieron contra Konoha, luego contra Ibagakure y después contra Megakure. Probablemente, a continuación también perderían contra los shinobi de Kusagakure y Takigakure. En serio, Tsunagakure no tenía vergüenza alguna. Bang. Al ver a Yagura con esa expresión tan engreída, como si estuviera a punto de echar alas y salir volando, su abuelo ya no pudo contener su frustración. Golpeó el suelo con sus palillos y le dio a Yagura un fuerte chasquido en la frente. ¡Vaya! ¿En serio? ¿Todos los shinobi de este mundo tienen la costumbre de golpearse la frente? Yagura se llevó la mano a la frente enrojecida y miró confundido a su abuelo, quien le devolvía la mirada. Mocoso, ¿solo porque aprendiste unos cuantos trucos crees que puedes dominar el mundo? Si mueres mañana en la academia, no me sorprenderé en absoluto, llamaré a tus padres y les pediré que críen a otro hijo. Con la saliva de su abuelo prácticamente salpicándole la cara, Yagura usó en silencio el chakra de elemento agua para lavarse la cara y luego bajó la cabeza. Normalmente, no había problema en que jugara, pero esta vez se dio cuenta de que su abuelo estaba realmente enfadado. Sus palabras fueron duras, pero solo porque no quería que Yagura muriera a causa de su arrogancia. A lo largo de los años, Yagura pudo vivir con tanta libertad porque su abuelo trabajó incansablemente entre bastidores, protegiéndolo y asegurándose de que su nombre no cayera en el radar de las figuras más peligrosas de Kirigakure. Originalmente pensaba decírtelo mañana después de que empezaras las clases, pero al verte así, no puedo evitar preocuparme. El abuelo suspiró y volvió a sentarse. Incluso ahora que estoy jubilado, todavía tengo algunos amigos en ciertos lugares. ¿Ciertos lugares? ¿La oficina del Mizukage? Su abuelo no dio más detalles, simplemente puso la mano sobre la taza de té vacía. Yagura lo entendió de inmediato. Se sentó y rápidamente sirvió una taza de té fresco a su abuelo antes de volver a sentarse y mirarlo fijamente, esperando a que continuara. ¿Sucedería algo especial mañana en la academia? ¿Se habría fijado en el tercer Mizukage? ¿Tenía aquel anciano una bola de cristal para el espionaje, como el tercer Hokage? Yagura sentía una mezcla de curiosidad y aprensión. Al ver la mirada pensativa en los ojos de Yagura, su abuelo se sorprendió un poco. Pensaba que aquel mocoso era tan engreído que había dejado de pensar por completo. Por lo visto, su cerebro aún funcionaba, pero no lo usaba con frecuencia. Ya sabes cómo funciona la academia. Cada nuevo alumno se integra en un equipo de 3 hombres. Este equipo permanecerá unido durante los 6 años de entrenamiento en la academia, hasta que uno de ellos se gradúe. ¿Por qué una sola persona? Porque en la academia Kirigakure, uno de los requisitos para graduarse era matar a 2 compañeros de equipo. Solo demostrando ser capaces de matar a aquellos con quienes habían pasado 6 años juntos, un shinobi podía ser considerado un asesino verdaderamente despiadado. Sí, lo sé. Yagura asintió, comprendiendo rápidamente lo que su abuelo quería decir. Mis compañeros de equipo son impresionantes, ¿eh? Los labios del abuelo se tensaron, pero no se molestó en corregir el lenguaje grosero de Yagura. Era grosero, pero preciso. Se aclaró la garganta y dijo con seriedad, tus compañeros de equipo son Ozuki Mangetsu, heredero del clan Ozuki, y Onime Kaede, heredera del clan Onime. Mientras tanto, en otras partes de Kirigakure, en lo más profundo de una antigua finca, una voz resonó. ¿Mi compañero de equipo? ¿Karatachi Yagura del clan Karatachi? Ozuki Mangetsu emergió de la inmensa piscina en el patio trasero de la propiedad. Solo su cabeza permanecía visible sobre el agua, mientras su cuerpo se disolvía en una forma gelatinosa y amorfa. Esta era la técnica secreta del clan Ozuki, la técnica de hidraficación. Permitía al usuario transformar su cuerpo en agua, haciéndolo inmune a los ataques físicos. Sin embargo, tenía una debilidad fatal, era vulnerable al elemento rayo. Sí, Karatachi Yagura. El líder del clan Ozuki, Ozuki Sougetsu, estaba sentado junto a la piscina con una caña de pescar en la mano, con una expresión de total relajación. Y Onime Kaede, lo conoces desde hace años. Son compañeros de escuadrón. J.E. Kaede, un tipo de sensor. Los tipos sensoriales eran débiles en el combate directo. Simplemente acércate y elimínalos. Mangetsu soltó una risita, con una expresión indescifrable. Espero que no se ponga a llorar cuando vea a su buen compañero. Nadando lentamente hasta el borde de la piscina, salió del agua sin molestarse en cubrirse mientras se vestía despacio. Papá, ¿quién es ese Karatachi Yagura? Alguien del clan Karatachi. Obviamente. Es decir, ¿cuál es su fuerza? ¿Su nivel de chakra? ¿Su dominio de las armas? ¿Sus especialidades? ¿Su naturaleza de chakra? ¿Domina el elemento rayo? Necesito información si quiero derrotarlo. Sougetsu permaneció imperturbable, sin dejar de pescar. Tras una larga pausa, le entregó un expediente a Mangetsu.
Mangetsu lo abrió, echando un vistazo a la poca información que contenía. Tic. ¿Eso es todo? El clan Karatachi mantiene en secreto los detalles sobre él. Eso es todo lo que pude averiguar. Sougetsu finalmente abrió un poco los ojos. Pero si lo han estado ocultando durante tanto tiempo, debe tener algo que valga la pena esconder. Mangetsu esbozó una sonrisa irónica y chasqueó los dedos. Supongo que tendré que descubrir sus secretos por mi cuenta. No exageres. Sougetsu no lo negó, solo le advirtió. La sonrisa de Mangetsu se amplió. Lo tengo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 5. Yagura Karatachi también recibió los archivos de sus compañeros de equipo de manos de su abuelo. Naturalmente, estaba particularmente interesado en Ozuki Mangetsu, el prodigio que podía blandir las 7 espadas legendarias. Sin embargo, Yagura dejó los archivos a un lado por el momento, dejándolos en su habitación. No los revisó de inmediato. En cambio, se dirigió directamente al campo de entrenamiento en la finca de Karatachi. Su rutina de entrenamiento diaria aún no había terminado. Hombres, solo están retrasando mis sellos de mano. El clan Karatachi era una familia renombrada y prestigiosa en Kirigakure. Siendo uno de los clanes nobles más importantes de la aldea, su propiedad no solo era enorme, sino que los campos de entrenamiento en su patio trasero, dedicados exclusivamente a los miembros del clan, eran descomunalmente extensos. Si alguien construyera un complejo de apartamentos aquí, podría edificar fácilmente un edificio alto de varias plantas y alquilarlo por una fortuna. Como joven maestro del clan Karatachi, Yagura disfrutó de acceso ilimitado a estos vastos campos de entrenamiento desde su infancia. A la edad de 3 o 4 años, ya había extraído su chakra y, ansioso por poner a prueba sus habilidades, utilizó inmediatamente papel de chakra para determinar sus afinidades con la naturaleza. Agua, relámpagos, viento. 3 afinidades de chakras. Al descubrir esto, Yagura se encerró en su habitación durante toda la noche, reflexionando sobre el mejor camino para su desarrollo en el ninjutsu. Claro, todavía era un niño, pero ya había visto lo suficiente como para comprender lo básico. Quizás no había tenido experiencia directa, pero tenía conocimientos, muchísimos. Después de todo, el mundo de Naruto y un sinfín de otros animes han explorado exhaustivamente el potencial de las técnicas elementales. El objetivo de Yagura era sencillo, examinar su vasto conocimiento y extraer lo que mejor potenciara su fuerza. No se trataba de acumular todos los ninjutsu posibles dentro de uno mismo. Tener más jutsu no necesariamente hacía a un shinobi más fuerte. Cada guerrero experimentado tenía su propio estilo de lucha distintivo. Tomemos a Jiraiya como ejemplo. Jiraiya poseía un vasto arsenal de jutsus y siempre parecía usar nuevas técnicas en combate, como si tuviera un suministro inagotable de haces. Sin embargo, además de invocar jutsus, sus principales fortalezas eran el jutsu melena de león, el elemento fuego y el elemento aceite, lo que esencialmente lo convertía en un artillero de largo alcance. Esto también se aplicaba a otros shinobi poderosos, como Hiruzen Sarutobi, Gaara y Terumi Mei. Por otro lado, estaba Namikaze Minato. Minato se valía de la técnica del dios del trueno volador para moverse instantáneamente, acortando la distancia en un instante para eliminar a sus enemigos con kunai o rasengan. Era un luchador tipo asesino, la antítesis de su maestro, Jiraiya. ¿Por qué mencionar a Jiraiya y Minato? Gracias al rasengan, un ninjutsu que no requiere sellos manuales y que puede activarse instantáneamente. Minato la utilizó junto con la técnica del dios del trueno volador, ejecutando una teletransportación de segunda fase para derrotar a sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos. Jiraiya, por otro lado, empleaba el Odama Rasengan como una técnica de medio alcance y alto impacto. Esto puso de manifiesto las marcadas diferencias en sus estilos de lucha. Por supuesto, esta comparación se aplicaba a los shinobi comunes. Si poseías el modo chakra de la bestia con cola y la capacidad de activar su Sanoo, entonces, bueno, simplemente eras el más fuerte. Nada de eso te importaba. Volviendo a nuestro protagonista, Yagura Karatachi. Con 3 naturalezas de chakra a su disposición, tenía muchas más opciones que un ninja promedio. No tuvo que esforzarse para decidir si se convertiría en artillero de largo alcance o en guerrero de combate cuerpo a cuerpo. Un conjunto de habilidades completo era clave para convertirse en un gran líder. Quiero decir, un gran Mizukage. Todos los shinobi de alto rango, especialmente los jonin y superiores, dominaban el taijutsu en mayor o menor medida. Hiruzen, por ejemplo, contaba con un amplio repertorio de técnicas elementales, pero también podía invocar a Enma para que lo asistiera en el combate cuerpo a cuerpo. Para Yagura, el elemento rayo era una elección obvia. Inspirado por el Raikage, su objetivo era dominar un modo chakra del elemento rayo que mejorara simultáneamente el ataque, la defensa y la velocidad. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel requerían una concentración absoluta y una dedicación extrema. Truenos y relámpagos. Auge. Un cegador rayo de electricidad atravesó el aire, acompañado del agudo destello de una hoja. El maniquí de entrenamiento fue cortado por la mitad. La parte superior se deslizó lentamente, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Yagura se enderezó, respirando hondo. Se acercó a la muñeca mutilada y pasó los dedos por su superficie lisa y pulida. Satisfecho con su progreso, asintió con firmeza. Por supuesto, no solo se inspiró en Naruto, otros animes también fueron fuentes válidas. Una técnica en particular llamó su atención, trueno y destello, utilizada por Zenitsu Agatsuma de Demon Slayer. ¿Por qué? Porque era legal. Además, su velocidad innata encajaba a la perfección con la visión de Yagura para sus técnicas de elemento rayo. Ojalá pudiera descubrir las técnicas de respiración. Intentó innumerables veces reproducir los métodos de respiración descritos en el manga. ¿Los resultados? Algo efectivos, pero lejos de lo que esperaba. Su cuerpo simplemente no poseía las características físicas sobrehumanas de un cazador de demonios. Creo que simplemente se trata de una diferencia en los sistemas energéticos. Con un suspiro, Yagura negó con la cabeza.
Aunque no logró dominar las técnicas de respiración, sí pudo replicar con éxito las técnicas de trueno y destello utilizando chakra. Pateó la mitad cercenada del maniquí hacia lo alto antes de agacharse. El chakra relámpago recorría sus piernas, fluyendo hacia cada vena y fibra muscular, empujando su cuerpo más allá de sus límites naturales. Truenos y relámpagos. Un destello de acero, un único y preciso golpe. Acto seguido, se sucedieron en un instante docenas de golpes rápidos y deslumbrantes. Yagura aterrizó, y los restos de la marioneta se esparcieron en innumerables fragmentos de madera que cayeron al suelo. Uf. Hizo girar hábilmente su corta espada. A diferencia de la katana utilizada por el cuerpo de cazadores de demonios, Yagura eligió una hoja corta, aproximadamente del tamaño del antebrazo de un adulto, algo más adecuado a su estilo de lucha. Ya hemos tenido suficiente entrenamiento de truenos y relámpagos por hoy. Por impresionante que pareciera, la técnica ejercía una presión inmensa sobre sus piernas. Su límite eran 2 sesiones por vez. Si iba más, necesitaba un médico, seguido de una larga reprimenda de su abuelo. Con un pensamiento, Yagura disipó su espada, permitiendo que se disolviera de nuevo en el agua usando el chakra de liberación de agua. A continuación, entrenamiento de liberación de agua. Su intención era desarrollar con él un estilo de combate de artillería de largo alcance. En la serie original de Naruto, los usuarios más impresionantes de Water Release fueron Senju Tobirama, Kisame Oshigaki y Ozuki Genjetsu. En comparación con estos tres, otros como Terumi Mei, Sabusa e incluso el propio Yagura como cuarto Mizukage tuvieron actuaciones mucho menos destacables. Tras una cuidadosa consideración, optó por basar su técnica en el elemento agua, o la cortante de agua de Tobirama. Una técnica tan refinada que podría talar el mismísimo árbol divino. Liberación de agua, ola de agua cortante. Un instante después, Yagura se encontró contemplando una sección en ruinas del muro exterior de la propiedad. ¡Ah! Demasiado tarde para huir. Pequeño mocoso. Su abuelo irrumpió en el lugar y presenció la destrucción. Con un grito furioso, lanzó una patada devastadora que envió a Yagura volando por los aires. Dejen de demoler la casa. Lo siento. Capítulo 6. El abuelo era muy duro conmigo. Ich. Apoyándose en el dolor de la parte baja de la espalda, Yagura regresó tambaleándose a su habitación y se desplomó sobre la cama. No, espera, me agarró las piernas muy fuerte. No tienes que preocuparte por los campos de entrenamiento. El clan Karatachi contaba con usuarios del elemento tierra. Un solo jutsu bastaba para que todo volviera a la normalidad. El abuelo solo se estaba desahogando. Unas cuantas patadas y estaría bien. No era la primera vez que la casa quedaba destruida. De vuelta en su habitación, Yagura se recostó perezosamente en la cama, cruzando las piernas. Su mirada se posó en una carpeta que había en la mesita de noche junto a él. Aburrido, cogió el libro y lo abrió. Ozuki Mangetsu. Naturaleza del chakra, agua y fuego. ¿Puede el clan Ozuki usar el elemento fuego? La técnica secreta de su clan era la técnica de hidratación, y él era muy hábil con la espada. Ya era capaz de usar ninjutsu de nivel B. La foto mostraba a un niño con cabello blanco y ojos violetas. Yagura reconoció esos ojos. Eran idénticos a los de Ozuki Suigetsu, del escuadrón Taka de Sasuke, en la historia original. Incluso el nombre era similar. Aunque Ozuki Mangetsu solo apareció brevemente durante la Cuarta Gran Guerra Ninja tras ser resucitado por Edo Tensei, Yagura rápidamente hizo la conexión. Este Ozuki Mangetsu no era otro que el hermano mayor de Suigetsu. Un espadachín brillante capaz de blandir las 7 espadas de los 7 espadachines ninja de la niebla. Durante la guerra, mientras que los demás miembros resucitados de los 7 espadachines fueron rápidamente sellados, Ozuki Mangetsu luchó hasta el final. Solo cuando Uchiha Itachi rompió el control del Edo Tensei fue liberado. Y ni siquiera empuñaba una espada. Confiando únicamente en sus propias habilidades, venció a los demás miembros que sí tenían espadas. Estupendo. Otra queja más que añadir a la lista contra el tercer Mizukage. No, 2. Yagura anotó mentalmente esto en su creciente lista de quejas. Anteriormente, al contabilizar las bajas de talento de Kirigakure, solo había tenido en cuenta a aquellos con un tiempo significativo en pantalla. Claramente, había pasado por alto a algunos. Ozuki Mangetsu fue uno de esos descuidos. Y esto llevó a Yagura a otro pensamiento, otro miembro más de los 7 espadachines ninja que también había sido revivido durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, Ringo Ameyori. Así que, 2 nombres más en la lista. Yagura hojeó las páginas del expediente de Mangetsu y pasó a la siguiente entrada. Onime Kaede, heredera del clan Onime, posee el Kekkei Genkai. Crujido. Crujido. Aunque el sonido era casi imperceptible, Yagura detectó el movimiento fuera de la ventana. ¿Quién anda ahí? Tras una larga pausa, una voz respondió, miau. ¡Guau! La expresión de Yagura se torció. No parecía ni un gato ni un perro. ¿Podrías al menos intentar sonar convincente? A juzgar por la voz, el intruso era un chico de su misma edad. Yagura se relajó un poco. ¿Qué quieres? Sal y habla. La otra parte se mostró sorprendentemente obediente, pero la forma en que entró fue inquietante. Una sustancia gelatinosa de color blanco y violeta goteaba lentamente por la ventana, fluyendo hacia la habitación como un líquido. Yagura sintió como su cordura se desplomaba como una barra de estado en un videojuego de terror. Uf. Instintivamente dio un paso atrás. Una vez que todo el líquido se hubo filtrado, rápidamente se solidificó adquiriendo forma humana. Un chico de pelo blanco y ojos violetas, alguien que me resultaba extrañamente familiar. Ahora que su formación era completa, Ozuki Mangetsu saludó con naturalidad a su futuro compañero de equipo. Oye, buenas noches, Karatachi Yagura. En ese momento, Yagura finalmente comprendió quién era. De todas las maneras en que imaginó conocer a Ozuki Mangetsu por primera vez, jamás imaginó que sería en su habitación.
¿Quieres pelear? La segunda frase de Mangetsu va directo al grano. Yagura, aún asimilando la situación, respondió instintivamente, ¿en la cama? Yagura condujo a Mangetsu afuera, hacia un pequeño bosque en las afueras del pueblo, donde solía entrenar. Este mocoso se había infiltrado en la propiedad del clan Karatachi. Yagura no podía creer ni por un segundo que su abuelo, un antiguo Jonin de Kirigakure, no se hubiera dado cuenta. Después de todo, incluso en su retiro, seguía siendo un Jonin. Dado que el anciano había permitido la entrada de Mangetsu, no existía ningún peligro real. Vos. 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 La batalla ya había comenzado incluso antes de que llegaran. Los dos chicos aceleraron el paso mientras corrían, poniendo a prueba los límites del otro. Ambos quedaron conmocionados. ¿Podrá seguirme el ritmo? Ambos siempre se consideraron los más fuertes de su generación en Kirigakure, pero ahora, por fin, han encontrado un digno rival. Al observar a Mangetsu, que se había quedado rezagado brevemente para luego alcanzarlo de inmediato, Yagura reflexionó. No es casualidad que fuera uno de los genios mencionados en la historia original. Este chico tiene talento. Aún así, no creía que fuera a perder. Y ni siquiera había usado su chakra de elemento rayo todavía. Los dos llegaron a un claro en el bosque. Yagura aterrizó primero, sus pies tocaron el suelo con firmeza. Mangetsu lo siguió inmediatamente, colocándose frente a él, con los ojos ardiendo de emoción. Que este tipo es fuerte. Ver las habilidades de Yagura encendió por completo el espíritu de lucha de Mangetsu. Sin perder tiempo, comenzó a tejer sellos a mano. Liberación de agua, ola de agua salvaje. El chakra del agua recorrió su cuerpo y escupió un torrente de agua hacia Yagura. Yagura saltó a un árbol cercano, esquivando fácilmente el ataque. El jutsu no era fuerte, no haría mucho más que empaparlo. Pero el suelo está cubierto de agua. La expresión de Yagura se ensombreció al recordar las técnicas secretas de Kirigakure. La técnica de hidratación permite a los miembros del clan Uzuki moverse instantáneamente a través del agua. Parece que sabes bastante sobre nuestra técnica de hidratación. Mangetsu esbozó una sonrisa irónica, abandonó su postura y ladeó la cabeza desafiante. ¿Estás pensando en presentarte a las elecciones? ¿Correr? ¡Qué broma! Esa fue su primera batalla de verdad. Perder tu pelea de debut sería muy humillante. Liberación de relámpagos, Taijutsu. Una capa de chakra de relámpago azul crepitó alrededor del cuerpo de Yagura. Con un poderoso pisotón, se lanzó hacia Mangetsu en un abrir y cerrar de ojos, golpeándolo con la palma de su mano derecha. Golpear. Un rayo cayó sobre un charco de agua, esparciendo gotitas por todas partes. La figura de Mangetsu reapareció detrás de Yagura, con un hormigueo en el cuero cabelludo. Si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido para alejarse antes de que Yagura se acercara, habría quedado paralizado por ese elemento rayo. Maldita sea. De todas las cosas, ¿este tipo tenía que ser usuario de liberación de rayo? El agua conduce la electricidad. Eso estuvo mal. Pero una pelea era una pelea, no iba a ceder ahora. Capítulo 7. Estilo relámpago. Golpear. Justo cuando Yagura estaba a punto de aprovechar su ventaja y asegurar la victoria sobre Mangetsu, este último explotó repentinamente en el agua. ¿Un clon de agua? Yagura se protegió de las salpicaduras de agua, entrecerrando los ojos mientras observaba su entorno. ¿Cuándo lo hará? El clon de agua, corroído por el chakra del rayo, ya se estaba desintegrando. Mantenerlo activo por más tiempo solo sería un desperdicio de chakra. Mangetsu soltó con decisión a su clon y lanzó una nueva ronda de ataques, completamente ileso. Mientras Yagura se defendía del implacable ataque, revivía la batalla en su mente. Mangetsu no debería tener ninguna oportunidad de usar un clon de agua. Entonces, ¿desde el principio fue un clon desde el momento en que entró en mi casa? Utilizar un clon de agua para recopilar información. Tiene sentido. Yagura alzó un brazo para bloquear una potente patada de Mangetsu, pero Mangetsu giró su cuerpo, imprimiendo más fuerza a su pierna derecha, y le propinó otra potente patada. Golpe tras golpe, la lucha continuó hasta que la velocidad de Mangetsu finalmente comenzó a disminuir. A pesar de su cautela, a pesar de sus mejores esfuerzos por evitar el contacto directo con el chakra del rayo, la creciente parálisis en su cuerpo era innegable. Yagura pasó de la defensa al ataque. Con un movimiento rápido, agarró la muñeca de Mangetsu y lo arrojó lejos. Entonces, con un poderoso impacto, se lanzó hacia adelante, interceptando a Mangetsu en el aire con un golpe de palma crepitante, similar a un rayo. Pierdo. Ozuki Mangetsu se disolvió en el agua, reapareciendo a pocos metros de distancia, envainando suavemente su espada antes de alzar la mano en señal de rendición. Yagura parpadeó. Mangetsu suspiró. ¿Qué otra opción tengo, hermano? El estilo del rayo va completamente en contra de mis principios. Estaba entusiasmado, lleno de confianza, solo para ser derrotado en menos de medio capítulo. ¡Qué pérdida tan lamentable! Para ser justos, Mangetsu no creía que fuera débil. No todo el mundo puede dominar los atributos inversos. Eres un shinobi de la niebla. ¿Por qué demonios estás usando el estilo relámpago? Mangetsu apretó los dientes y miró a Yagura con frustración. Cuando leyó por primera vez el perfil de Yagura, no consideró la posibilidad de que fuera un usuario del estilo relámpago. El informe indicaba que Yagura tenía afinidad con los chakras de agua, viento y rayo. Esto significaba que había una probabilidad de 2/3 de que no se especializara en el estilo rayo. Pero claro que se especializó en eso. Mangetsu gimió. Debería haber salido con el otro pie esta mañana. Yagura se rascó la barbilla pensativo. En realidad, es una buena pregunta. Él sonrió. Pero mi principal objetivo es el estilo de agua. ¿Debería haberte retado con eso? Mangetsu, sinceramente, no me importaría.
Espera, ¿entonces estilo relámpago es solo tu movimiento secundario? Yagura, ¿tus padres saben lo increíblemente fuerte que eres? Tras tomarse un tiempo para eliminar el chakra de rayo residual de su cuerpo, Mangetsu sintió una oleada de alivio. ¡Wow! ¡Qué bien se siente haberse librado de esa parálisis! Miró furtivamente a Yagura y luego apartó la mirada rápidamente, sin saber cómo reaccionar ante aquel tipo que acababa de hacer el ridículo. Yagura, al notar su vergüenza, rió suavemente. ¿Vas a dormir en casa? Mangetsu negó con la cabeza. Todavía estoy demasiado despierto para eso. Probablemente lea un manga primero. Los ojos de Yagura se iluminaron. Perfecto. Vamos a dar un paseo y a charlar. Mangetsu quería negarse, pero ¿por qué demonios no dije simplemente que me iba a dormir? Entonces, Yagura, ¿qué le pasó a tu estilo relámpago? Es diferente a los habituales. El estilo relámpago que he visto siempre es, biu biu, ya sabes, disparar desde la distancia. Hombre, si tuviera chakra de viento, podría luchar contra él. ¿Qué tan fuerte es tu estilo de agua? ¿Más fuerte que tu estilo de rayo? Eres tan poderoso, y sin embargo, casi no hay información sobre ti en los archivos de mi abuelo. ¿Por qué? Maldita sea, ya puedo ver mi propia muerte en el examen de graduación, frito por tu estilo relámpago. Tantas preguntas. ¿Este tipo es un auténtico charlatán? Pero Yagura respondió a cada una de ellas con paciencia. Después de todo, este chico tenía potencial. El tipo de talento que podría convertirlo en la mano derecha del futuro cuarto Mizukage. Mi estilo de rayo aumenta mi actividad celular, de forma similar a lo que hace el Raikage en Komogakure. Probablemente mi abuelo ocultó mi información a propósito. Soy demasiado fuerte para que mi identidad se revele públicamente. ¿Estilo de agua? Puedo usar técnicas de rango B, como muro de formación de agua. ¿Quieres probarlo? Dentro de 6 años. ¿Quién sabe? Quizás el tercer Mizukage haya muerto y la era de la niebla sangrienta haya terminado. Eso significa que no necesitarás matar a tus compañeros para graduarte. Mangetsu se quedó sin palabras. ¿De verdad te atreves a decir eso en voz alta? Yagura se encogió de hombros. Es una reliquia anticuada de una época pasada. Como Madara Uchiha, otro anciano aferrado al poder. Se suponía que él debía allanar el camino para la nueva generación. Y cuando me convierta en el cuarto Mizukage, lideraré a Mangetsu, Terumi Mei, Kisame Oshigaki, Sabusa Momochi, Ringo Miyuri y futuro shinobi como Suigetsu Ozuki. Aku y Kinimaro para hacer de Kirigakure la aldea más fuerte del mundo. Con los ojos ardiendo de ambición, Yagura se volvió hacia Mangetsu y, solemnemente, le puso la mano en el hombro. Mangetsu, ¿cuál es tu sueño? ¿Sueño? El cansancio de Mangetsu se desvaneció en un instante. Apretando el puño, exclamó, convertirme en uno de los próximos 7 espadachines ninja de la niebla. No, en su líder. Yagura esbozó una sonrisa irónica. Genial. Mientras no quieras ser Mizukage, puedes tener cualquier otro puesto que desees. Siempre y cuando puedas mantener a Kisame y Sabusa bajo control, por supuesto. Su mirada se fijó en Mangetsu. Cuando me convierta en el cuarto Mizukage, serás el líder de mis 7 espadachines ninja. Mangetsu se quedó paralizado. ¿Tú? ¿El cuarto? Yagura arqueó una ceja. ¿Dudas de mí? No exactamente. Mangetsu reflexionó sobre el asunto. Yagura ya era así de fuerte con tan solo 7 años. Quizás con unos años más sería posible. Pero eso significaba que, el tercer Mizukage tendría que morir antes del examen de graduación. E incluso si Yagura usara los 6 años, seguiría teniendo solo 13 años cuando recibiera el título. ¿Kage de 13 años? Esto nunca había sucedido antes en ninguna de las 5 grandes aldeas. Incluso el orgullo de su clan, Ozuki Gengetsu, ya tenía 30 años cuando se convirtió en el segundo Mizukage. Yagura, ¿cómo vamos a seguirte el ritmo? Sin embargo, al mirar a los ojos decididos de Yagura, Mangetsu no pudo decir que fuera imposible. En cambio, se encontró emocionado. Yagura extendió la mano, el índice y el dedo medio juntos, el resto curvados. Mangetsu ladeó la cabeza ante el gesto antes de repetirlo. Van. ¿No lo sabes? Preguntó Yagura con una sonrisa. Es el sello de la reconciliación. Los ojos de Mangetsu brillaron al reconocerla. El sello de la reconciliación simboliza que, sin importar el conflicto, los shinobi pueden encontrar la comprensión. No era común en Kirigakure, pero era un alimento básico en Konoha. Mangetsu soltó una risita. Eres un poco idiota. Aún así, extendió los dedos y los sujetó firmemente a los de Yagura. El sello de la reconciliación, formado. Capítulo 8. Temprano en la mañana siguiente. Era el primer día de inscripción en la Academia Ninja. Yagura Karatachi llegó puntual y entró distraídamente por las puertas de la academia. Al pasar junto a grupos de nuevos estudiantes, cuyas expresiones reflejaban miedo, ansiedad y emoción, apenas les dirigió una mirada rápida. Ninguno le resultaba particularmente familiar ni destacable, por lo que pronto perdió el interés. Tenía otras cosas en mente. Por alguna razón, su abuelo no le preguntó sobre la visita de Ozuki Mangetsu la noche anterior. Qué extraño. Era imposible que su abuelo no lo supiera. Mangetsu había venido a luchar contra él. Si las cosas hubieran salido mal, o si Yagura hubiera sido más débil de alguna manera, el duelo podría haberse convertido fácilmente en una versión prematura del sangriento examen de graduación. No me digas. ¿Acaso el abuelo y los ancianos Ozuki hicieron algún trato turbio? Tal vez están contentos de que nos llevemos tan bien y decidieron dejar que las cosas fluyeran naturalmente. Yagura consideró esa posibilidad.
Kirigakure era el hogar de muchos clanes, algunos utilizando técnicas secretas, otros poseyendo Kekkei Genkai lo suficientemente fuertes como para rivalizar con Konohagakure. La Ozuki licuada, la manipuladora de hielo Yuki, la controladora de huesos Kawaya, la corrosiva liberación de hielo de Terumi y la misteriosa liberación oscura. Y luego estaban dos clanes que Yagura nunca había visto en la línea temporal original. El clan Ojo del Demonio y el clan que controla las tormentas. Estos eran los clanes de linaje más prominentes de Kirigakure. En el clima político actual, se oponían al tercer Mizukage. En definitiva, Ozuki Genjetsu, el segundo Mizukage, fue derrotado de un solo golpe. Poco después de asumir el poder, el tercer Mizukage expulsó al clan Ozuki del círculo íntimo, junto con cualquier otra familia que pudiera amenazar su gobierno. Esta purga se extendió a los 7 espadachines ninja de la niebla, el escuadrón de élite bajo su mando directo. De los 7, solo Ozuki Chiren, portador de las espadas gemelas Hiramekarei, pertenecía al clan Ozuki. Los demás fueron seleccionados de familias poco conocidas, cuidadosamente elegidos por su lealtad al régimen. La decisión de Chiren de ponerse del lado del tercer Mizukage le valió el título de traidor dentro de su propio clan. Aunque nada de esto quedó registrado oficialmente en la política de niebla sangrienta de Kirigakure, la creciente opresión de los clanes nobles era innegable. Entre la gente común del país del agua se extendieron rumores que presentaban a los usuarios de Kekkei Genkai como la raíz de las desgracias y guerras de Kirigakure. De forma más inmediata, la academia colocó a Yagura, Mangetsu y Onime Kaede, 3 herederos de poderosos clanes de linaje, en el mismo equipo. Y, según la tradición, 6 años después, solo uno de ellos sobreviviría. De pie frente al tablón de anuncios de la academia, Yagura examinó la lista de matriculados y encontró la clase que le habían asignado. Mangetsu llegó poco después. Al divisar la figura familiar de cabello verde entre la multitud, se acercó con una sonrisa. Oye, mi querido cuarto Mizukage, llegaste temprano. Ayer le pareció extraño usar ese título. Hoy lo usó en broma. A Yagura no le importó y simplemente asintió. Buenos días, mi futuro líder de los 7 espadachines ninja. Mangetsu se puso rígido, como si le hubiera caído un rayo. Extraño. Extraño. Había dejado de jugar. Y no delante de caras conocidas. J.E. Yagura sonrió irónicamente, burlándose de él en silencio, y luego dirigió su mirada al chico que estaba de pie junto a Mangetsu, quien los observaba con una expresión inusual. Tenía el pelo de color naranja brillante y unos ojos dorados como joyas. Su atuendo ninja consistía en un chaleco negro sobre una armadura de malla, con cartucheras para armas sujetas a la cintura y los muslos. Hola. El chico retrocedió 2 pasos y se presentó brevemente. Onime Kaede. 3 palabras. Presentación completa. Bastante genial, ¿verdad? Yagura guiñó un ojo y extendió la mano. Encantado de conocerte. Soy Yagura Karatachi. Kaede no dijo nada, solo apretó brevemente la mano de Yagura antes de retirarla y desviar la mirada. Mangetsu rió y se colocó entre ellos, bloqueando la vista de Yagura. No le hagas caso, siempre es así. Guárdate tus palabras. MMM. Sin embargo, Yagura seguía intrigado, y sus ojos se detuvieron en Kaede por un instante más. Era la primera vez que conocía a alguien del clan Ojo de Demonio, una familia completamente ausente de la línea temporal original. Los Kekkei Genkai suelen dividirse en 3 categorías: combinaciones elementales como la liberación de hielo y la liberación de hielo, habilidades corporales especializadas como el Shikotsu Myaku de Kawaya y, por último, la categoría más poderosa, el Dojutsu. Los únicos ejemplos conocidos en la línea temporal original eran el Sharingan y el Byakugan. Pero el clan Onime poseía su propio Dojutsu, Nijugan, las pupilas dobles. Al observar con atención, Yagura pudo ver que los iris de Kaede tenían 2 anillos blancos concéntricos. Según los registros oficiales de Kirigakure y los relatos de su abuelo, este Dojutsu mejoraba la visión dinámica y contrarrestaba el Genjutsu. La percepción mejorada no fue muy sorprendente, tanto el Byakugan como el Sharingan tenían funciones similares. Pero, ¿cómo detectar las ilusiones? El control de Obito Uchiha sobre su yo original no se basaba enteramente en el Genjutsu, ¿verdad? ¿De verdad esta cosa podría resistir las ilusiones de Obito? Esa mirada se estaba volviendo un poco intensa. Kaede giró la cabeza con incomodidad, se subió la cremallera del cuello alto y se cubrió la parte inferior del rostro. Al darse cuenta de que se había quedado mirando fijamente durante demasiado tiempo, Yagura se recompuso rápidamente. Impasible como siempre, actuó como si nada hubiera pasado. Mangetsu, deseoso de que las cosas avanzaran, sugirió: dejemos de estar parados. ¿Vamos a clase? Sí. Todos estamos en nuestro primer año, clase 1, confirmó Yagura, abriendo el camino. Tras caminar un rato, Kaede habló de repente: ¿estás interesado? ¿En mis ojos? Yagura asintió sin dudarlo. Sí. Muchísimo. Kaede asintió levemente. Y luego. Tu Nijugan ha sido activado. En un instante, el mundo de Yagura cambió. Todo se volvió más nítido, más claro, más lento, más transparente. El mundo se desplegaba ante él en un radio de 360 grados. Cada movimiento y cada quietud eran visibles con detalle. El aleteo de una mariposa, el temblor de una flor cuando una abeja se posa sobre ella. El subir y bajar del pecho de los que estaban cerca al respirar, los cambios en sus músculos al caminar, el flujo de chakra dentro de sus cuerpos. ¿Asustado? Mangetsu, ya acostumbrado a esto, se rió de la expresión de asombro de Yagura. Jejejejeje. Pareces un novato total. Ja ja ja. Kaede, completamente impasible, respondió sin expresión: reaccionaste igual que la primera vez. Sí, pero nadie lo vio. Mangetsu sonrió y arqueó una ceja burlona hacia Yagura. Yagura lo ignoró y se giró bruscamente hacia Kaede, desmoronándose su expresión normalmente tranquila. ¿Esto se puede compartir? ¿Por qué demonios no le mencionó eso su abuelo?
Los Nijuga normales no pueden hacerlo, respondió Mangetsu con aire de suficiencia. Pero Kaede es diferente. Que es el primero en 100 años en despertar la visión compartida. Capítulo 9. Es diferente del Byakugan del clan Yuga en Konoha. El Byakugan tiene un rango de observación mucho mayor, mientras que el del Nijugan solo se extiende a una corta distancia alrededor del usuario. Sin embargo, la visión dinámica del Nijugan supera con creces la del Byakugan. Yo mismo no he experimentado el Byakugan, solo fue lo que me contó mi abuelo. Y los Nijugan del clan Onime tienen diferentes niveles de talento. Ozuki Mangetsu estaba compartiendo con entusiasmo estos oscuros hechos con Karatachi Yagura, mientras que Onime Kaede simplemente asintió en reconocimiento. Mangetsu contó con los dedos mientras explicaba, las pupilas azules son las que menos talento tienen. Solo otorgan visión transparente, básicamente lo que estás viendo ahora. La visión dinámica es increíblemente fuerte. Las pupilas moradas representan un nivel superior. Pueden percibir el chakra. Dado que el genjutsu funciona interrumpiendo el chakra de una persona, cualquier miembro del clan Onime con pupilas moradas o más brillantes puede detectar inmediatamente cuando alguien está bajo los efectos de un genjutsu. Yagura asintió con la cabeza, comprendiendo. Tenía sentido. Pero si tal Kekkei Genkai existía, ¿por qué su yo del pasado estuvo controlado por Uchiha Obito durante tanto tiempo? Si Ao no hubiera obtenido y trasplantado un Byakugan durante la tercera Gran Guerra Ninja, Kirigakure podría haber permanecido en la oscuridad hasta la cuarta Gran Guerra Ninja. La historia original nunca mencionó este linaje de Dojutsu en Kirigakure. ¿Fueron todos exterminados por Obito o por el tercer Mizukage? A continuación, lo tenemos a él, el único miembro del clan Onime con ojos dorados en décadas. Onime Kaede. Eso es estúpido. Kaede, visiblemente molesta por las payasadas de Mangetsu, se alejó un paso de los dos, evitando ser señalada. Sin inmutarse, Mangetsu continuó con entusiasmo, dentro de ciertos límites, puede compartir su visión con todos. El único en todo el clan Onime. ¿No es solo una persona? No. Puede compartirlo con todo un grupo. Mangetsu sonrió antes de añadir, eso sí, si tiene suficiente chakra. Un arma estratégica. Yagura estudió a Kaede con atención. Sin exagerar, si alguien pudiera compartir la visión con esos ojos, incluso un ninja común podría predecir el siguiente movimiento del oponente, ya sea lanzar un jutsu o ejecutar una maniobra de taijutsu, genjutsu. Completamente inútil. Y para un ninja, si todos sus movimientos fueran anticipados y contrarrestados por un oponente de fuerza similar, el elemento sorpresa se perdería. Estarían muertos. ¿Es él el único alumno prodigio? No estoy seguro. Kaede, siempre reservado, negó con la cabeza. Pero mi familia dice que soy el más talentoso del clan. Así que, probablemente, sí. Los tres llegaron al aula número 1 y entraron. Yagura corrió rápidamente a la penúltima fila, cerca de la ventana, y se sentó. El asiento del protagonista estaba garantizado. Mangetsu y Kaede se sentaron a su lado, formando una fila. Varios estudiantes ya se encontraban dentro, pero cada uno estaba sentado solo, manteniendo deliberadamente la distancia con los demás. Al ver entrar a Yagura, Mangetsu y Kaede juntos, muchos les dirigieron miradas curiosas o de sorpresa. Pero a ninguno de los tres les importaba lo que pensaran los demás. Continuaron hablando entre ellos. El aula se llenó rápidamente y no tardaron en llegar más estudiantes. Yagura observó pensativamente el aula abarrotada. ¿Todo el mundo sabe cómo funciona el examen de graduación de Kirigakure, y aún así tantos padres envían a sus hijos aquí? Mangetsu se rió y respondió, ¿qué otra cosa harían los hijos de una aldea ninja si no fuera convertirse en ninjas? Una nación tiene aldeas, y dentro de ellas, las aldeas ninja gozan de cierto grado de autonomía. Pero también son la única fuerza militar del país. Si Kirigakure no lograba entrenar ninjas fuertes para proteger la tierra del agua, el señor feudal simplemente crearía una nueva aldea y establecería una nueva fuerza militar. La mayoría de las principales aldeas ninja habían consolidado su poder hacía tiempo, pero siempre había excepciones. El hecho de que Orochimaru fundara la aldea oculta del sonido fue un excelente ejemplo. Así pues, para los niños nacidos y criados en una aldea ninja, asistir a la academia ninja era una educación obligatoria de 6 años. Al comprender esto, Yagura se encogió de hombros y dijo con indiferencia, siempre podrían vender ramen. Ding ling ling ling. Sonó la campana de primera clase. El trío interrumpió la conversación. Yagura recorrió la habitación con la mirada, pero no reconoció ningún rostro conocido. Perdiendo el interés, apoyó la cabeza sobre el escritorio. ¿Dónde estaban ahora Sabusa Momochi, Terumi Mei y Kisame Oshigaki? Ya quería reunirlos a todos. Estallido. La puerta se abrió violentamente. Un hombre alto y musculoso entró con un paso pesado y acompasado. Su aura recordaba a la de Morino Hibiki. Al verlo, Yagura suspiró aún más profundamente, sintiéndose desesperanzada ante los próximos años escolares. No todos tuvieron la suerte de ganar un Iruka Umino o un Irina Helavik. El hombre cogió una tiza y garabateó rápidamente 3 caracteres en la pizarra. Yamanasi Osamu. Siéntense y cállense la boca. Inútiles. Yamanasi Osamu sonrió con malicia, sus ojos de tigre escudriñaron la habitación. Cualquier estudiante que se cruzara con su mirada bajaría la cabeza o apartaría la vista. Una cicatriz irregular debajo de uno de sus ojos lo hacía parecer aún más aterrador. Algunas de las chicas más tímidas ya estaban llorando. Pero aún quedaban algunos difíciles. Osamu miró a Yagura, Mangetsu y Kaede, quienes permanecieron imperturbables, así como a algunos otros estudiantes que obstinadamente sostuvieron su mirada. Era fácil adivinar cuáles de esos niños lograrían graduarse. Por supuesto, ¿esos 3 juntos? No había manera de que pudieran sobrevivir. Estallido. Golpeó la pizarra con la mano. Con una mirada severa, Osamu ladró, mi nombre es Yamanasi Osamu. Soy un chunin, a partir de hoy, seré su instructor.
Mi primera impresión de ustedes fue terrible. La peor clase que he tenido. Del grupo más patético de todos los tiempos. Yagura. Eso me resultaba muy familiar. Entonces, amigo mío, ¿cuántas clases impartiste realmente? Ahora veamos, ¿qué sería un buen regalo de bienvenida para ustedes, mocosos? Osamu se rascó la barbilla recién afeitada, mirándolo con picardía. De repente, como si recordara algo interesante, se dio una palmada en la mano y fingió haberse dado cuenta. Vale. Hay una chica que hoy hace su examen de graduación. Te llevaremos a verla en persona. Obviamente, esto fue premeditado. Una forma perfecta de asustar a los nuevos reclutas. Pero, la expresión de Yagura se tornó seria. ¿El examen de graduación de la niebla sangrienta? Capítulo 10. ¿Es posible solicitar la graduación anticipada? De camino al lugar del examen, Yagura Karatachi se giró para preguntarle a Ozuki Mangetsu. Si cada uno de nosotros solicita la graduación anticipada durante los próximos 3 años, uno por uno, ¿no nos permitiría eso aprovechar un vacío legal y evitar tener que matar a nuestros compañeros de equipo? Kaede miró a Yagura con sorpresa antes de negar con la cabeza. Mangetsu también se sorprendió por un momento antes de explicar. Eso no funcionará. Si al menos una persona del equipo se inscribe para la graduación anticipada, las otras dos tendrán que realizar el mismo examen especial de graduación anticipada. Veo. Tras asimilar esta nueva información, Yagura levantó la vista y vio que los dos lo miraban fijamente con expresiones extrañas. ¿Qué ocurre? Nada. Es solo que, parece saber mucho, pero a la vez no lo suficiente. Mangetsu rió suavemente. Has oído hablar del clan Kime, pero no de Onime, uno de los nombres más famosos de Kirigakure. Comprendes el sistema de graduación de la Academia Ninja, pero desconocías el proceso especial de inscripción anticipada. Yagura preguntó en respuesta, ¿es eso de dominio público? Mangetsu se encogió de hombros. No es algo que todo el mundo sepa, pero es algo ampliamente conocido. Luego miró a Kaede con una sonrisa burlona. Además, la reputación de Kaede es conocida en todo el pueblo, excepto, al parecer, por ti, Yagura. No me uses como ejemplo, murmuró Kaede, bajando la mirada, visiblemente disgustada. Tú no eres diferente. Yagura no lo negó. Su conocimiento de Kirigakure provenía principalmente de libros y de todo lo que su abuelo le había contado. Dado su excepcional talento, su abuelo y sus padres decidieron por unanimidad mantenerlo oculto. Nadie le pidió su opinión. Sus precauciones incluían, entre otras, limitar el tiempo que pasaba fuera de casa. Exigirle que informara de su paradero antes de salir de casa y asegurarse de que siempre estuviera acompañado por guardias ocultos del clan Karatachi. Incluso su entrenamiento debía realizarse estrictamente dentro de los terrenos privados de la familia Karatachi. Yagura no puso objeciones. Esto le permitió desarrollar su fuerza en silencio, sin llamar la atención. Pero como consecuencia, su comprensión del mundo exterior era muy limitada. Mangetsu sonrió, deseoso de ver a Yagura sorprendido de nuevo. Apuesto a que no sabes quién solicitó la graduación anticipada hoy. OMS. Cualquiera que pudiera optar a la graduación anticipada debía ser increíblemente habilidoso. Aún con esa expectativa, Yagura se sorprendió al oír el nombre que mencionó Mangetsu. La heredera del clan Terumi, Terumi Mei. Bajo el liderazgo de Yamanasi Osamu, un grupo de estudiantes de primer año que se habían matriculado hacía apenas media hora llegaron al lugar donde se celebraría su próximo examen de graduación. Una arena de duelo circular y cerrada. Tras saludar brevemente a los dos ninjas enmascarados que custodiaban la entrada, Yamanasi entró. Pero al darse la vuelta, notó que el estudiante que iba delante dudaba, demasiado asustado para avanzar, lo que provocó que todo el grupo se detuviera. Dentren, mocosos. O los haré pedazos aquí mismo, rugió Yamanasi furioso. Llamar a la puerta. El chico que iba delante se asustó tanto por la expresión feroz y la voz atronadora de Yamanasi que le fallaron las piernas y cayó al suelo. Tenía los ojos rojos de lágrimas contenidas. Quería llorar, quería correr a casa, con su madre. Pero cuando levantó la vista y se encontró con la mirada oscura y aterradora de Yamanasi. No podía llorar. Si hiciera eso, podría morir de verdad. Oye, vamos. Levántate. Antes de que Mangetsu o Kaede pudieran reaccionar, Yagura ya se había adelantado. Extendió la mano y ayudó al chico a levantarse, sacudiéndole el uniforme. ¿Cómo pudiste tropezar mientras caminabas? Ten más cuidado la próxima vez. El chico reconoció a Yagura, la intrépida que se sentaba junto a la ventana y no se dejaba intimidar por los profesores. Gracias. No estás herido, ¿verdad? El niño negó con la cabeza enérgicamente. No. Yagura miró a Yamanasi, quien lo observaba con impaciencia. No queriendo enemistarse con el profesor de la clase el primer día, se acercó rápidamente. Soy Yagura Karatachi. Aquí estoy al mando. Manténganse detrás de mí. Que esto aplica a todos en nuestra clase. Kaede se volvió hacia Mangetsu. Siempre es así. Mangetsu soltó una risita mientras seguía al grupo adentro. Bueno, él es el futuro cuarto Mizukage. Kaede hizo una pausa, pensativa. Lo entiendo. Con Yagura a la cabeza, todo el grupo cruzó el umbral y entró en la arena de duelo. Al final, todo salió bien. Yamanasi simplemente miró a Yagura y no dijo nada más antes de guiar a los estudiantes a sus asientos en las gradas. No era necesario que los chunin experimentados, que habían sobrevivido a la era de la niebla sangrienta, impusieran disciplina. La atmósfera aterradora de la arena de duelos bastó para silenciar a los niños recién inscritos, que apenas llevaban una hora separados de sus padres. Yagura dirigió su mirada hacia el centro de la arena, donde se encontraba una chica que parecía tener 2 años más que él. Su larga melena castaña le cubría parcialmente el rostro, ocultando su expresión. Vestía un uniforme shinobi azul sobre una camiseta de malla.
Aunque era unos 20 años más joven que la mujer despiadada y devoradora de corazones que él recordaba, Yagura la reconoció al instante. Terumi Mei. ¿Conoces a Terumi Mei? Al notar la reacción de Yagura, Mangetsu preguntó con curiosidad. Yagura asintió. Entonces Mangetsu se volvió hacia Kaede con una sonrisa. Parece que Mei es más famosa que tú, Kaede. Incluso Yagura la conoce, pero tú no. Quizás sea hora de reflexionar un poco. Kaede lo ignoró, negándose a caer en la trampa. Yagura suspiró. Mangetsu, ¿de dónde viene esta necesidad inútil que tienes de comparar cosas? ¿Por qué pareces un anciano? Porque, mentalmente, soy 20 años mayor que tú. Yagura se tocó la barbilla pensativo antes de lanzar una mirada furtiva a Yamanasi. A pesar de la conversación en voz baja, el profesor no mostró ninguna intención de detenerlos. Yagura se volvió hacia Mangetsu. ¿La conoces? Terumi Mei. Ambos pertenecen a clanes prestigiosos de Kirigakure, al menos deberían conocerse. Mangetsu pensó un momento. En realidad, no. La conocí un par de veces cuando mi abuelo me llevó a visitar al clan Terumi. Oh. El clan Terumi la vigila de cerca. No hay muchas oportunidades para interactuar con ella. Yagura asintió con la cabeza en señal de comprensión. Después de todo, era una shinobi excepcional que había heredado los límites del linaje de liberación de lava y liberación de hierbadura de dos clanes diferentes. Que un ninja poseyera dos Kekkei Genkai al mismo tiempo era algo inaudito en todo el mundo shinobi. Como si presintiera la intensa mirada que la observaba, Terumi Mei alzó la vista en su dirección. Reconoció a Kaede y a Mangetsu y asintió levemente a modo de saludo. Pero el chico que estaba sentado junto a ellos, ¿quién era? Era muy guapo, de piel clara y suave al tacto. No está nada mal. Un destello de diversión apareció en sus ojos. ¿Será un hombre que se derrita fácilmente? Fin del video.